Hola, hola, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir una receta que está como que bien de moda en estos últimos meses, la he visto muchísimo, y es el ramen. El ramen es una comida japonesa que lleva como que noodles, vegetales, puede ser pollo, puede ser carne. De verdad que es un platillo, yo lo he probado y es muy rico, y lo que más me gusta de este platillo es que ustedes lo pueden hacer a su gusto, que pueden utilizar carne, pueden utilizar pollo, pueden utilizar mariscos, pueden utilizar lo que les plazca. Yo lo voy a hacer hoy con carne, y tengo la carne ya comprada, que ya viene lista. Yo la compro ya, compro el lomito que ya viene listo, cortado, y viene empacado al vacío. Entonces tengo un poquito de ese lomito y lo voy a utilizar. Él viene como que salpimentado, pero yo lo voy a lavar, le voy a sacar la pimienta porque me gusta más para este tipo de recetas que tenga el sabor original. Entonces le voy a dejar una foto por aquí más o menos de lo que yo quiero hacer. Lo que vamos a utilizar para esta receta, la base principal de esta receta es noodles, que son estos noodles o espaguetis. También lo pueden hacer con espaguetis, solo que bueno, que yo compro estos que son bien saludables y no tienen carbohidratos. A mí me gustan bastante y la verdad que me está provocando bastante esta receta. Vamos a utilizar calabacín o zucchini. Yo voy a utilizar un poco de zucchini. A mí me encanta el zucchini y la verdad que lo que vamos a hacer es que vamos a picar el zucchini así más o menos. También lo pueden hacer si son vegetarianos con puros vegetales y queda muy rico. De hecho yo me lo he comido así y me encanta. Le pueden agregar también huevo, o sea, de verdad que es un platillo que ustedes le pueden agregar lo que quieran. De hecho, si van a un restaurante japonés van a ver que en el menú va a haber de muchísimas maneras. Voy a picar entonces el zucchini, voy a picar zanahorias. Voy a utilizar de estas zanahorias babies o bebés, pero ustedes pueden utilizar también las largas. Simplemente lo que yo hago es que las pico así como que por la mitad y las voy picando así tipo juliana. Entonces bueno, vamos a utilizar las zanahorias y mientras pico vamos a darle play rapidito a esta cámara para que puedan ver el otro proceso, porque ustedes saben que el tiempo en cámaras hay que aprovecharlo, así que vamos a darle play a esto que empiece a ser rapidito y luego les muestro el otro ingrediente. Ok, bueno, ya tengo las zanahorias picadas, el zucchini. Ahora vamos a picar un poquito de pimentón amarillo. No es necesario que usen mucho, o sea, de verdad que con un poquitito. Esta receta va a ser para mí sola, entonces no necesitan usar muchísimo. Yo utilicé 6 zanahorias bebés aproximadamente. Es importante que ustedes le pongan de los ingredientes que a ustedes les gustan, las cantidades pues que ustedes consideren que está bien. Yo voy a colocarle más o menos esto, como un cuartito de pimentón. Voy a utilizar también cebollín. Miren qué bello está este cebollín. Pero esto sí lo voy a utilizar ya cuando casi esté listo. Voy a picar como que un ramito para sofreírlo con aceite de oliva. Vamos a encender ya la olla y vamos a reservar el otro para agregarlo cuando ya esté listo. Voy a lavarlo. Ok, entonces fíjense, voy a picar el cebollín así en pequeñito, como están mirando aquí en el video, y voy a sofreír parte del cebollín con los ingredientes y la otra parte la reservo para agregarla justo cuando ya está listo. Okay. Vamos a agregarle también brócoli. Voy a utilizar 2 flores de brócoli, que 2 flores de brócoli es suficiente, y como las flores están grandes yo las voy a picar porque quiero tenerlas picaditas. Es mucho más fácil también para consumirlas y para comerlas. Y fíjense cómo queda. Los vegetales son bien abundantes en esta receta, así que es una manera de introducir vegetales en su receta. Voy a utilizar aceite de oliva. Pueden utilizar también aceite de aguacate. Yo, porque me encanta como sabe el aceite de oliva en esta receta en particular. Lo primero que voy a colocar son las zanahorias, porque es lo que más se tarda en cocer, y lo que vamos a hacer es sofreírla. Ok, sofreír las zanahorias. Y
vamos a agregar también el pimentón junto con la zanahoria. Ya cuando tenga un poquito de como que de sofrito, que ya hayan sofreído un poco estos vegetales, verduritas, lo vamos a mover muy bien y vamos a esperar que se vayan cociendo. Luego de eso vamos a ir, yo voy a ir lavando la carne y la voy a reservar, y también los noodles, porque los noodles, el proceso con que ellos vienen al vacío, pero es importante siempre que lo laven, que le quiten todo el residuo que trae con el que viene envasado. Y los tengo allí escurriendo, y mientras tanto estoy revisando así mi zanahoria y mis pimentones. Ok, mi esposo ve siempre mis videos y siempre me hace recomendaciones y me dice que el aire acondicionado de casa se escucha muchísimo cuando estoy grabando. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes sienten que eso les incomoda o para nada. Yo la verdad que sí se escucha como que un sonido, pero siento que esta es la idea, que todo sea orgánico, natural, porque ajá, estoy en mi casa, hace calor y tengo que tener el aire encendido. Entonces, bueno, sofreímos aquí la zanahoria y el pimentón. Ahora vamos a agregar la parte el que se ablanda menos rápido, que es el coliflor, el brócoli, perdón. Vamos a agregar el brócoli y aquí en este punto le vamos a agregar un puntito de cebollín. Cuando ya tienen aquí sofriendo los vegetales un poco, unos minutos, pueden agregarle el calabacín o el zucchini, porque el zucchini se cose muy rápido. El zucchini es esos alimentos que tú lo colocas e inmediatamente ya están blandos. Entonces, pues vamos a sofreír. Esta receta es muy deliciosa, de verdad que sí. Yo soy amante totalmente de los pad thai. También les puedo dejar una receta por acá, también les puedo dejar una foto por aquí de los pad thai que son deliciosos y me gusta así con pollo, maní. Yo los he probado muchísimo en unas cadenas muy reconocidas y me encantan. Entonces, son recetas que son súper nutritivas, deliciosas, y la verdad que tú puedes hacerla en casa un poquito más nutritivas aún de lo que ya normalmente son por la cantidad de vegetales que estás consumiendo. Voy a agregarle también un poquito de champiñones porque me gusta mucho cómo sabe con los champiñones, le da ese toquecito rico. Ustedes pueden sustituir alimentos que no les guste, lo pueden sustituir por otro o sencillamente omitirlo y no se lo agregan. Ok, les voy a mostrar cómo se está viendo el sofrito. Ok, miren, aquí les estoy mostrando cómo se va viendo este sofrito. Ahora le vamos a agregar un poquito. A mí me gusta que el coliflor quede como bien crunchy o no sé, como que no quede tan blandito. No me gusta esa consistencia cuando está muy cocido. Entonces, como lo ven acá, yo lo dejo un poquito y ahora sí le voy a agregar el zucchini o el calabacín. El zucchini normalmente tiende a botar un poco de líquido, así que les va a caer súper bien para que termine de hacer como que un poquito más de cocción a los vegetales que tenemos acá. Seguimos mezclando. Les voy a decir algo, los noodles que yo compro me parece que son una cantidad bastante razonable. Yo siento que es hasta bastante para una persona. Lo pudieran hacer con esa misma cantidad de noodles para dos y les va a quedar una receta totalmente completa y deliciosa. Y no le créanme que no va a ser necesario agregarle más. Pero bueno, ya que los voy a abrir y estas cosas no se pueden estar refrigerando por mucho tiempo después de abiertas, yo sí los voy a utilizar. Ok, cuando ya tienen este sofrito así, lo que van a hacer es colocar un poco de agua. Si está caliente, muchísimo mejor. Agregan un poco de agua, así como ven acá. Pueden agregar aproximadamente una taza, porque recuérdense que el ramen es una mezcla entre sopa y no es sopa, o sea, no se pueden exceder de agua porque si no ya sí se convertiría en una sopa. Luego aquí le vamos a agregar un poquito de aminos de coco para hacerlo un poquito más saludable. Ustedes pueden utilizar también salsa de soya. Yo normalmente sustituyo siempre los aminos de coco por la soya, que son estos, pero ustedes pueden utilizar también salsa de soya.
La idea es que ustedes ajusten este plato a los ingredientes que ustedes tienen en casa. Y si les gusta esa versión un poquito más saludable, allí les dejo esa opción que de verdad que es muchísimo más saludable que utilizar la soya. Cuando ustedes están mirando que ya esto está como hirviendo, está en punto de hervor, vamos a agregar aquí los noodles. Si ustedes quieren también le pueden agregar, no sé, a mí me gusta mucho agregarle también espinacas porque no sé, me sabe súper rico. Entonces bueno, le agregamos los noodles. Y le voy a agregar las espinacas porque en este punto, como las espinacas se disuelven muy rápido, hay que hacerlo en el punto cuando ya casi va a estar. Vuelve así como, se deshace con mucha facilidad. Si ustedes agregan las espinacas mucho antes, se deshace con mucha facilidad. Entonces yo le voy a agregar un puñito así de espinacas. ¿Ok? Como les dije, ustedes pueden sustituir o reemplazar todos estos alimentos que ustedes están viendo aquí en mi receta. Lo que ustedes no quieran, pues lo sustituyen o lo omiten o simplemente lo hacen con solo la carne, no sé, ya eso es para el gusto de cada quien. Recuerden que no es una sopa, sino como algo así que tiene líquido. Y yo lo que voy a hacer es que le voy a agregar a esto la carne. Esto es una comida bien nutritiva. Y es una comida que yo siento que tiene todo lo que, no sé, como que tú necesitas en un platillo. Entonces allí, como ya yo tengo el lomito que les comenté ya cocido, ustedes pueden usar también carne regular. Ajá. Fíjense, esta es la carne que viene así, la carne viene así, de hecho viene en slice o en lajitas. Y yo lo que hago es que se la agrego, aquí tengo aproximadamente como una taza, menos de una taza, como media. Se la agrego así como la ven ustedes y a esto le pongo la tapa, ¿ok? Porque acuérdense que la carne ya viene cocida y le agrego el cebollín en este punto, el cebollín que me quedaba. Le pongo la tapa y lo dejo allí aproximadamente por unos 3 minutos. Lo apago porque ya con el calor de la cocina es suficiente y bueno, ya ahí voy recogiendo todo lo que hice en la cocina, voy sirviendo la mesa y así. Bueno, fíjense, aquí ya tengo listo para emplatar y lo que voy a hacer es que voy a utilizar un platito así bien colorido que me encanta cómo se ve. Ya esto está totalmente listo. Me voy a ayudar con esta pinza, ¿ok? Para servir. Entonces lo que hago es que sirvo los noodles, fíjense que es bien abundante. No queremos que los vegetales se nos deshagan, se desaparezcan. Entonces por eso les digo que hay que ponerle los vegetales. Es un plato que se cose muy rápido. Entonces ahora sí, miren qué bonito y colorido queda. Ok. Miren qué bello y colorido queda este plato. Es un plato de verdad que es bien nutritivo y rico. Y a mí en lo personal me gusta darle el toque personal con un limón. Lo que hago es que lo pico el limón y le agrego un poquito. Eso es un toque muy personal, como les dije, o sea, los platos siempre siento que a pesar de que tienen sus reglas, tienen sus recetas específicas, tú puedes ajustar las recetas a tu gusto, incluir ingredientes que te agraden, sobre todo con el tema de los vegetales y las verduras, que sé que muchos de nosotros hay ciertos alimentos que no nos gustan y esto siento que es una manera rica y diferente de consumirlo. Bueno, aquí les comparto esta deliciosa receta y yo me la voy a disfrutar totalmente. Voy a esperar que se repose un poco o que tome una temperatura un poco más agradable y buen provecho para ustedes. Cuando la preparen no duden en compartirme sus fotos a través de mis historias. Siempre les estoy compartiendo también recetas. De hecho, esta receta inicialmente la hice en mis historias de Instagram. Muchos de ustedes me preguntaron que si les podía compartir la receta y la verdad que aquí está la receta. Es una receta bien sencillita. No dejen de prepararla porque estoy segura que las va a sorprender.